Buenas, Prehistoria traerá cambios importantes al mapa, con mejoras en biomas, o biomas nuevos con rediseños completos, zonas más amplias, entre varias cosas más. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre la expansión del mapa y la renovación del bosque de robles, más las tarjetas relacionadas que llegarán junto con ella, y teorías muy fuertes que explican por qué esta expansión no solo hará el mapa más grande, sino que puede cambiar para siempre cómo se juega Prehistoria. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas, avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la información oficial del Trello, revisaremos toda su información más las tarjetas relacionadas a ella y más, toda la información es oficial, aunque puede sufrir algunos cambios, mientras tanto revisaremos con lo que ya tenemos. Oak Forest Remake. Este es el punto clave del video. El Trello dice que, el mapa es demasiado pequeño. Necesita ser más grande y por eso el bosque de robles, que está justo en el centro del mapa, será totalmente renovado. Que esté en prioridad 1 significa que, está entre las actualizaciones más urgentes. Va a salir antes que varias criaturas. El mapa base recibirá grandes cambios. En otras palabras, el mapa como lo conocemos hoy, va a cambiar demasiado. ¿Qué implicaría esto? Nuevas fronteras. Más kilómetros jugables. Más espacio para criaturas grandes. Más rutas de migración. Más zonas de caza. Distancias más realistas. Biomas con más detalles y profundidad. Esto podría afectar en el PvP, la exploración, la supervivencia, el mapa mental del jugador, el spawn de recursos y la disponibilidad de agua. Un mapa más grande es igual a un mundo más inmersivo. ¿Por qué renovar el bosque de robles? El bosque de robles es el bioma central. Está rodeado por todos los demás. Es donde pasan la mayoría de encuentros. Es el punto más visitado por jugadores. El Trello lo explica. Debe expandirse y reorganizarse porque su posición central afecta a todos los otros biomas. Eso significa, más tamaño, más rutas, más árboles nuevos, nuevas áreas internas, zonas más densas y otras más abiertas, más lugares interesantes para explorar. Y sobre todo, una base para futuros biomas más grandes. Páramos. Es un mini bioma rocoso entre desierto y redwoods. Será una zona de transición con pequeñas rocas, suelo seco, poca vegetación, espacios ideales para esconder huevos y sitios perfectos para fósiles áridos. Un área pequeña, pero atmosférica. Redwoods Remake. Este es grande. Redwoods actualmente es pequeño, desordenado y aislado por terrenos poco desarrollados. Por eso se renovará así con zonas abiertas amplias, zonas densas para esconderse, terreno más transitable, una mezcla de espacios que fomenta interacción, más accesos desde otros biomas. Redwoods será un bioma social, perfecto para encontrar jugadores y pelear o cooperar. Desierto. El desierto será enorme. El Trello lo describe. Sus límites se desvanecen en kilómetros de dunas sin vida. Eso significa que no habrá paredes artificiales. El desierto será un vacío enorme, con exploración libre, más secretos ocultos lejos del mapa principal, y posible aparición de enemigos o criaturas únicas. Este es uno de los biomas más atmosféricos del futuro juego. Mejoras acuáticas. El océano también crece con nuevas zonas profundas, arrecifes de coral, más peces, IA acuática mejorada, euriptéridos como pez trofeo. Esto puede traer más contenido para semacuáticos, nuevos estilos defensivos, interacciones entre especies. El agua será un ecosistema real. Afloramientos fósiles. Esta mecánica llega junto con la expansión del mapa. Funcionará así. Fósiles aparecen aleatoriamente como los cristales. Dan fósiles de distintas especies. Cada especie tiene un número total de fósiles. Al encontrarlos desbloqueas recompensas permanentes. Recompensas posibles. Más exp pasiva con esa especie. Crecimiento acelerado. Más monedas fósiles. Comprarla más barato. Más probabilidad de mutaciones al anidar. Mejor valor al sacrificarla. ¿Por qué esto importa? Porque con un mapa más grande, habrá más lugares donde buscarlos. Más biomas con más tipos de fósiles. Más investigación y más exploración.
más progresión pasiva para los jugadores. Los fósiles más un mapa gigante será una exploración total. ¿Cambios en los servidores? Si el mapa será más grande. La pregunta lógica es, ¿los servidores seguirán con la misma cantidad de jugadores? Porque si no, el mapa se sentirá vacío, los encuentros serán raros, la interacción entre especies disminuirá, el juego perderá su ritmo dinámico. Un mapa duplicado o triplicado en tamaño debería tener 10 a 20 jugadores más por servidor. Creación de puntos calientes naturales. Distribución más lógica de especies grandes. El Trello aún no lo confirma, pero una expansión de mapa tan grande solo tiene sentido si llega con más jugadores simultáneos. Territorios conquistables. Con un mapa más grande, más zonas, más biomas, más áreas. Se abre la puerta a una idea que encaja perfecto. Territorios conquistables. Imagina esto. Cada bioma tiene zonas marcadas. Los jugadores pueden controlar esas zonas. Para controlarlo necesitarían permanecer en el área, matar intrusos, reunir recursos, mantener presencia. El territorio queda marcado con el nombre del grupo. Mostraría un símbolo en el HUD. Se podrían ganar beneficios como regen ligera dentro del territorio, más visión, aumento de experiencia, bonus de defensa leve, mejor detección de enemigos, ventajas sociales para el grupo. Esto convertiría prehistoria en un mundo territorial, competitivo, estratégico, donde los grupos tendrían verdaderos hogares. Y la expansión del mapa sería el momento perfecto para implementarlo. Los territorios darían propósito, razón para explorar, razón para pelear, razón para proteger zonas, una meta social para los jugadores. Sería la evolución natural del juego. En resumen, estas son las novedades principales. La expansión general del mapa. El mapa será mucho más grande y variado. Se renovarán biomas enteros, páramos, redwoods, desierto y océano. Llegarán mecánicas nuevas como afloramientos fósiles y recompensas permanentes. La expansión abre la puerta a más jugadores por servidor. Y existe la teoría perfecta para el nuevo mundo, con territorios conquistables en todo el mapa. En mi opinión, lo más importante es el cambio completo a la estructura del mapa, porque no solo renueva biomas, sino que abre el camino a un mundo más vivo, más grande, más social y con mecánicas que podrían cambiar todo el juego para siempre. Ahora quisiera saber, ¿te gustaría un sistema de territorios conquistables? ¿O prefieres un mapa grande sin control de zonas? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.